Entonces, le damos gracias al Señor por todos los que estamos presentes, aquellos que nos están sintonizando por el Facebook. Vamos a estar compartiendo una palabra que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19. ¿Sí? Juan 19, verso 23 al 24. Evangelio de Juan, capítulo 19, si usted lo encuentra y tiene a bien ponerse de pie, lo vamos a leer entonces. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Juan capítulo 19, verso 23 y verso 24. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Amén y amén. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias porque tu presencia es manifiesta aquí en esta hora, Señor. Tú lo prometes en tu palabra, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Sabemos que tú estás aquí, Señor, y estás junto a aquellos que nos están sintonizando también a través del Facebook. Señor, bendícelos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Ahora te pedimos que esta palabra, que es una semilla, sea implantada en nuestros corazones y en nuestro espíritu para producir frutos, Señor, al 100%. En el maravilloso nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermanos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, quizás miramos y analizamos esto, ¿verdad? Y miramos, esto era el mensaje para la semana pasada, la Semana Santa. Pero qué importante entender los porqués de la Biblia. Aquí encontramos lo que pasó en ese momento crítico en la historia, donde nuestro Señor Jesús fue crucificado para morir en aquella cruz, ¿sí? Y a veces no comprendemos muchas de las cosas que leemos. Entonces tenemos que detenernos, analizar y con la ayuda del Espíritu Santo buscar, ¿verdad?, las razones y los porqués. Y yo le puedo asegurar que siempre Dios tiene la respuesta a nuestras inquietudes. Una de las cosas que yo siempre me preguntaba era el por qué tenía que sufrir el Señor Jesús semejante vergüenza. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Fíjese, de que los soldados, habiéndolo crucificado, dice que tomaron sus vestidos, o sea que lo habían desnudado. Él fue colgado en una cruz, levantado en esa cruz, desnudo. Un cuerpo magullado, herido, azotado, sangrante. Irreconocible, como también el profeta Isaías nos lo informa, profetizando de esta situación cientos de años antes que eso aconteciese. Ahí dice el profeta Isaías en el capítulo 53 de su profecía de que no se encontraría en él hermosura ni un buen parecer, ¿sí?, despreciado y desechado de entre los hombres. Así fue la experiencia que sufrió nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿por qué? Todos entendemos y decimos, bueno, ¿por qué? Porque fue en nuestro lugar, ocupó nuestro lugar. La vergüenza, obviamente, que teníamos que sufrir nosotros por nuestros pecados, le fue imputada a Él. La culpa que nos correspondía a nosotros fue sobre Él. Pero ¿por qué llegar a semejante humillación? De haber sido levantado en una cruz, desnudo, ¿verdad?, expuesto, humillado, castigado,
habiendo recibido burlas de todo tipo, estando allí a los ojos expuestos de todos los que estaban presentes, inclusive algunos de sus discípulos de lejos lo contemplaban, también su madre, ¿verdad?, su familia, las mujeres que le habían acompañado en su ministerio estaban allí presentes. Y ahí ahora el Señor estaba todavía con vida, crucificado, sus manos clavadas al madero, sus pies, y allí su cuerpo expuesto. Una verdadera vergüenza. Quizás ese fue uno de los sufrimientos más graves que sufrió el Señor en esa condición en la cruz. Los dolores y la agonía de la muerte eran terribles. Se estaba desangrando, ¿sí? Es indescriptible si nosotros analizamos en profundidad lo que pasó el Señor a nivel físico, los dolores, el sufrimiento, pero también aquel dolor moral, aquel dolor en el alma que sufrió el Señor con semejante humillación. Todos mirándolo, observándolo, insultando, gritando. Recuerde que habíamos enseñado, predicado hace domingos atrás, de que el Señor estuvo en la cruz 6 horas, había sido crucificado a las 9 de la mañana, y al mediodía entonces se había hecho las tinieblas. Y Él quedó hasta las 3 de la tarde con vida y colgado de ese madero. Obviamente en el tiempo de tinieblas nadie lo pudo ver, porque las tinieblas se habían hecho muy espesas y no se podía ver nada. Pero durante esas 3 primeras horas Él sufrió semejante vergüenza. Sus vestiduras ya no estaban sobre su cuerpo, se las habían despojado. Ahora, las vestiduras hay que analizar, el por qué fue desnudado. Bueno, una de las cosas que nos informa aquí la Escritura, de que esta vestidura, especialmente su túnica, dice que era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Muy probablemente este tipo de vestidura la había recibido de su madre. Era una costumbre en el pueblo judío de que la madre tejiera una túnica para sus hijos, o el padre le regalase una túnica a sus hijos. La túnica era una vestidura muy normal en aquella época. Hoy en día nosotros no usamos túnicas, usamos otro tipo de vestimenta, ¿verdad? En este momento yo tengo un saco, otros tienen una chaqueta, camisas, etcétera, pero con el fin y el propósito de cubrir nuestro cuerpo. Bueno, todas las épocas fue igual. Desde Adán y Eva, ¿verdad?, fue Dios el que vistió a nuestros primeros padres que habían pecado y se encontraron desnudos. Pero ahora, entonces, Dios les proveyó, como ya hemos enseñado en otras oportunidades, de unas vestiduras hechas de piel de animales. Pero el propósito de Dios era cubrir, ¿verdad?, el cuerpo de nuestros primeros padres. Y así fue siempre. Siempre los hombres, desde aquel momento, cubrieron sus cuerpos. Y las vestiduras son vestiduras. Algunas pueden ser de una manera, otras pueden ser de otras, pero el fin y el propósito de las vestimentas es tapar, cubrir nuestra desnudez, ¿verdad? Sin dejar enfatizar formas de nuestro cuerpo, permitiendo de esa manera que todo ese sentimiento, ¿verdad?, que tenemos nosotros ante la posibilidad de que nuestro cuerpo quede expuesto, se cubra, ¿verdad?, ese sentimiento negativo. Pero lamentablemente los tiempos van pasando y hoy en día nos encontramos con una situación de que cuando menos ropa la gente tiene, parece que se encuentra mejor, se encuentra cómodo aquel que usa menos ropa, porque hay una fiebre, hay un énfasis desmedido en exaltar, ¿verdad?, las bondades del cuerpo, ¿verdad? No todos tienen ese tipo de privilegios, entre comillas lo digo, sino que algunos entonces se ocupan en su cuerpo, en el cuidado de su cuerpo. ¿Para qué? Para que a la hora de ir a una playa o a la hora de repente de lucir alguna vestimenta, ¿verdad?, ajustada al cuerpo, entonces las formas, los músculos o las formas femeninas sean exaltadas y de esa manera recibir una gratificación personal, ¿verdad? Porque ese tipo
de accionar a veces despierta entonces la curiosidad en otras personas, y también eso provoca que las personas que de esa manera se visten entonces sientan una gratificación personal, diciendo tengo un buen cuerpo, una buena figura, y entonces merece ser expuesto, exaltado. Bueno, generalmente a lo largo de la historia eso no sucedía. Siempre la desnudez fue una señal de vergüenza y de humillación. Amén. Pero hoy en día, bueno, las costumbres van pasando, van cambiando, especialmente en los últimos 100 años, entonces ha habido una degradación, ¿verdad?, en el carácter moral de nuestra sociedad. Hoy en día, vergonzosamente, hay gente que anda y se pasea semidesnudos por la calle, ¿verdad? Entonces, claro que no en invierno, ¿no? Pero semidesnudos por la calle. Pero el tema es que no estamos hablando de ese punto, pero sencillamente me quiero referir de esto en el sentido de que era una vergüenza muy grande estar desnudo delante de los demás. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero ya ha tenido la necesidad de acudir a algún médico y que le dice sáquese la ropa. ¿Verdad que las primeras veces que usted fue se siente como medio, ¿no?, condicionado? Toda la ropa. Sí, toda la ropa. Yo me acuerdo que un día, gracias a Dios, no fui muchas veces a hacerme ver en un hospital, pero hay veces llega un momento que uno lo tuvo que hacer, y entonces el médico viene y le dice a usted, bueno, perfecto, sáquese la ropa. Y me ha tocado el caso de que sea una doctora, ¿sí? Sáquese la ropa. Me sacaba la camisa, el pantalón también, el pantalón, ¿sí? Y ahí quedaba yo, indefenso. Entonces, da un poco de cosa, ¿verdad?, exponer el cuerpo. No todo hay que sacarse. A veces depende de la necesidad que tengan los médicos, los profesionales, de revisar su cuerpo y ver cuál es el problema que usted trae. Entonces, uno queda como condicionado, queda expuesto, todo desnudo ahí, ¿verdad? Pero después, cuando uno lo empieza a hacer con frecuencia, ya empieza a perder ese sentimiento, ¿verdad? Entonces ya lo hace más normal uno. Porque bueno, al fin y al cabo, son personas que están acostumbradas a ver cuerpos, entonces desnudos, y bueno, para ellos les es indiferente, ¿verdad? Para ellos no significa nada, lo mismo que para una enfermera o un enfermero que tienen que limpiar, cuidar personas en condiciones muy graves, y bueno, hay que atenderlo, y muchas veces se enfrentan a la desnudez. Pero hay un sentimiento en todos los seres humanos, porque yo no creo que haya alguno, o ya tiene que estar muy cauterizada, ¿verdad?, la mente y el corazón para decir, no, a mí no me pasa eso. Es decir, bueno, cuando nos vemos en la posibilidad de quedar despojados, desnudos, se nos hace un poco incómodo. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Por eso, la moda, por eso la vestimenta, por eso el cubrir el cuerpo es una necesidad fundamental en todos los seres humanos. Si hay algo que no van a quebrar muy fácil, van a ser las fábricas donde se procesan comidas, los restaurantes, y también los que fabrican ropa, ¿verdad? Quizás falte un carro, falte una casa, si hay una crisis muy grave, quizás falten muchas otras cosas, pero comida quizás no vaya a faltar, ni tampoco vestimenta. Es muy triste cuando hay alguien que no tiene que comer, o hay alguien que no tiene que ponerse encima. Amén. Nos nace a cada ser humano la necesidad de, al ver ante una indigencia, una situación muy difícil de miseria en las personas, ver niños desnudos, personas que no tienen con qué cubrirse, personas que sientan el frío, y hay una actitud muy humana, muy natural de proveer, de cubrir por esa necesidad. Amén.
Yo quiero decir de que Jesús siempre había vestido bien. La vestimenta de Jesús no era cualquier vestimenta. Era una túnica hecha de una sola pieza, tejida de arriba a abajo. Su madre probablemente se tomó semejante trabajo. No había en aquella época los sistemas modernos, la tecnología para fabricar ese tipo de túnicas, ¿sí?, con telares. No era la tecnología avanzada que tenemos hoy en día. Seguramente que eso hecha a mano y con mucho sacrificio, con mucho trabajo, y era una túnica muy especial, sin costuras. O sea, de una sola pieza. La madre se la tejió y se la dio. Decimos la madre porque era la costumbre, la Biblia no lo afirma. Pero se lo regaló. Así como también recuerdan a Jacob, le dio a uno de sus hijos, José, una túnica de colores. Conocemos la historia. Bueno, era una práctica entre los hebreos esto de proveer algo llamativo, vistoso para sus hijos. Y de alguna manera esa túnica que había recibido José de su padre era una túnica especial también. No nos dice que era de una sola pieza, pero era de colores muy llamativos. Y eso provocó la envidia de sus hermanos. Sin embargo, aquí Jesús no nos muestra aquí la Escritura, ni en ningún momento, en ninguno de los 4 evangelios, que Jesús, tenía algo muy llamativo. No, era algo especial. No era quizás los colores que tenía la túnica de José. No era algo muy vistoso, muy llamativo, porque Jesús estaba bien vestido, pero no de una manera que tratara de enfatizar una importancia en sobremedida. ¿Por qué? Porque la vida de Jesús siempre fue una vida equilibrada, una vida moderada, una vida única, sin pecado. No había en él ningún deseo de sobresalir por sobre los demás. No había un deseo en enfatizar algo de sí mismo. Él no quería en lo absoluto, ¿verdad?, trascender, porque él conocía cuál era su misión. La misión de Jesús no era ser mejor que otros. La misión de Jesús no era tratar de mostrarse. Él no necesitaba ninguna de esas cosas que los hombres utilizan a la hora de repente de tratar de convencer a otros de que son mejores en esto o en lo otro. No, Jesús no necesitaba hacer ninguna de estas cosas porque él sabía quién era. ¿Cuántos alaban al Señor? Jesús sabía quién era, y cuando tú sabes quién eres, no necesitas intentar hacer algo trascendente en tu vida. No necesitas aparecer, ¿verdad?, a los ojos de los demás como alguien muy especial. No necesitas hacer ningún esfuerzo, porque si realmente eres algo especial, los demás se van a dar cuenta solitos qué es lo que eres tú. No va a ser la vestimenta la que va a determinar, ¿verdad? No va a ser en lo absoluto la vestimenta la que va a determinar tu condición, tu corazón, quién eres. No es así. Jesús nunca tuvo esa intención. Jesús se vistió correctamente y con vestiduras tan especiales que llamó la atención de los soldados romanos. Dice la palabra que hemos leído que ellos repartieron, ¿verdad?, las vestiduras del Señor en 4 partes. Eran 4 los que estaban probablemente ahí alrededor de las cruces. Y dijo, acá están las ropas de Jesús. Sandalias, ¿sí?, cinto, cosas que usaba Jesús. Y las repartieron en 4. Esto para ti, esto para ti, esto para mí. Echaron suertes. No sabemos qué procedimiento utilizaron, pero usaron el azar para entonces repartirse esas vestiduras. Pero quedaba la túnica. Y dijeron, bueno, entonces aquí tenemos que repartirnos la túnica, pero no nos vamos a sacar una parte. Porque era sin costura, no se podía tironear de un lado y desbaratar esa túnica.
porque esa ropa era tan especial para estos hombres, les llamó tanto la atención, que quisieron quedarse teniendo esa oportunidad con las vestiduras de Jesús. Conocían que Jesús era alguien muy especial. Lo habían visto. Habían visto la humillación en la que estaba siendo sometido. Habían visto cómo lo habían azotado, escarnecido, escupido, vituperado. Habían visto cómo lo habían humillado. Eso lo habían visto estos soldados. Y dijeron, este hombre no es cualquier hombre. Este es alguien muy especial. Este es alguien que no vamos a encontrar nunca más en nuestras vidas. Él ahora va a morir en la cruz, pero no se le ha levantado nunca. No nos han informado de alguien semejante a este hombre. Este no es cualquier hombre. Este es alguien muy especial. Tanto fue eso que cuando las tinieblas se disiparon en aquel día y el Señor dijo, consumado es, uno de los soldados romanos dijo, he aquí verdaderamente este es Hijo de Dios. Pudo reconocerlo sin ser judío, siendo un pagano, porque entendían ellos que ahí había algo muy especial. Querían quedarse con un trofeo, querían quedarse con el souvenir del evento, querían quedarse con algo que había tocado el cuerpo de ese hombre tan especial, ese hombre tan simple, tan humilde, tan sincero, tan lleno de amor. Ese hombre que no había maldecido a nadie mientras lo torturaban, que no había sencillamente más que dicho cosas de bendición, aún aquellos que le hacían tanto mal, diciendo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Todas esas palabras habían quedado en el corazón de estos soldados. Dijeron, esta ropa que tocó a este hombre, yo la quiero, me la quiero llevar. Ahora, cuando Jesús fue despojado de aquellas vestiduras, fue vestido de otras. ¿Sabe qué vestidura llevó Jesús colgado en la cruz? ¿Sabe por qué tenía que ser despojado de esa vestidura única, de esa vestidura tan especial? Esa vestidura que de repente a la vista no trascendía, pero cuando uno lo analizaba con profundidad, se daba cuenta cuán importante era. Porque era una vestidura de humildad. Aún la túnica encerraba humildad, encerraba una condición que no se encontraba en nada ni en nadie. Y allí él fue despojado de eso por una razón, pero fue vestido de otra vestidura. Y esas otras vestiduras que fueron puestas sobre el Señor Jesús ahí en la cruz, no es más ni menos que una vestidura indigna, que una vestidura mala. Él fue vestido y cubierto por nuestros pecados. Maldito, decía la ley, maldito y dice aquel que cuelga del madero. Se hizo maldición por nosotros, nos informa el apóstol Pedro, de que el Señor colgado en el madero se hizo maldición por nosotros. Maldito. En ese momento crucificado, en ese momento que se hace la oscuridad, los ojos del Padre habían dejado de posarse sobre él. No podían estar los ojos de su Padre contemplando el pecado de la humanidad que cubría a Jesús. El cuerpo del Señor estaba imbuido en el pecado. Es algo que Él decidió hacer voluntariamente. Voluntariamente fue a la cruz y Él sabía lo que iba. Él permitió que lo azotaran, Él permitió todo lo que pasó, no abrió su boca como nos dice Isaías, que fue como cordero al matadero y no abrió su boca para nada, sino que Él lo hizo voluntariamente, ser despojado de las vestiduras tan preciosas que Él llevaba para
ser humillado a los ojos de los hombres, de sus propias hermanas, madre, discípulos, población. Y este es el Hijo de Dios. Que venga Dios y lo saque de ese lugar. Claro que lo podía haber hecho el Señor, pero no, Él no lo hizo. Él sabía que todo el peso del pecado de la humanidad iba a ser depositado sobre Él. Y cuando eso sucediese, los ojos de su Padre ya no habrían de estar como estuvieron siempre sobre Él. Es más, ni siquiera el Padre Celestial iba a estar con Él. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Desnudo, despreciado, vituperado, escarnecido, lastimado, sangrante y abandonado aún por su Padre. Su Padre, con el cual había estado siempre a su lado. El apóstol Juan en su Evangelio nos dice que Jesús, el Verbo de Dios, siempre había estado con el Padre en la eternidad. Un solo Dios en tres personas en un solo Dios. Un Jesús preexistente. Jesús no era el Padre. Jesús era el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, y llegó a ser el primogénito cuando nació. Eso es otro tema para hablar. Pero el tema es ahora en que Él fue desamparado de su Padre. La primera vez en su existencia humana y en su existencia eterna, de que el Padre no estaba con Él. Que ahora, en vez de estas vestiduras que lo caracterizaban, había una vestidura de pecado. Por eso el Padre no podía estar con Él. Porque nuestro Dios Todopoderoso no tiene ninguna relación con el pecado. Por eso tenía que abandonar a su Hijo. Abandonarlo, y sabía que lo tenía que hacer, porque de otra manera nosotros no hubiésemos recibido salvación. Ahí Jesús fue llevado a decir en esos momentos: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me desamparaste? ¿Por qué me dejaste solo en medio de estos lobos? ¿Por qué me dejaste solo en medio de estas tinieblas? ¿Por qué se hicieron las tinieblas? ¿Por qué me dejaste solo en medio de todos estos demonios? Siempre estuviste conmigo y ahora Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me desamparaste, mi Dios? ¿Por qué me dejaste aquí? ¿Por qué me toca vivir lo que estoy viviendo? ¿Por qué no puedo sentir tu amor, tu calor, tu presencia? ¿Por qué no puedo sentir tu mano extendida como siempre lo he estado? Siempre me acompañaste. En mi ministerio siempre supe que estabas en mí y yo en ti. Somos uno, dijo él, yo y mi Padre. Pero en ese momento dejaron de ser uno a consecuencia del pecado. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén, lama sabactani, por ti y por mí. Él sufrió esa penuria, esa humillación, esa desnudez, ese despojo, esa tortura. Él lo sufrió todo por nosotros, por ti, amiga, amigo que estás viendo. También sufrió por ti. Él fue desamparado para que tú y yo no seamos más desamparados. Porque Dios siempre está ahora con nosotros porque Él ocupó nuestro lugar. Amén. Gloria a Dios. Tú no vas a estar nunca
nunca desamparada y desamparado. Yo no voy a estar desamparado y desamparado. No. Los hijos de Dios, no. Los que creen en el Señor. Los que creen en el Hijo de Dios. No van a estar desamparados nunca. Porque Él pagó por nosotros. Él fue desnudado por nosotros. Él fue castigado por nosotros. Él fue corregido duramente hasta la muerte. La muerte que merecíamos nosotros, pecadores. Pero Él llevó la culpa, nuestra culpa, no la de Él, porque Él no tenía ninguna. Ninguna culpa. No tenía por qué estar allí. La Biblia nos dice que Él se humilló hasta lo sumo, porque siendo en forma de Dios, no tuvo en cuenta el ser en forma de Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Se humilló. Se hizo un hombre, como tú y como yo, pero sin pecado, para que de esa manera estuviera en la capacidad de morir por los pecadores. Porque para morir por los pecadores se necesitaba que alguien sin pecado, alguien que no tuviera culpa, pudiera ocupar nuestro lugar en la cruz que merecíamos nosotros. Yo no sé si meditamos profundamente en esto. Tenemos que llegar a una conclusión. Qué grande es el amor de Dios. Qué grande es el amor del Hijo de Dios por nosotros. Dios el Padre lo envió a su Hijo para morir por nosotros. Lo envió a morir. Y en ese tiempo se tuvo que desprender de su Hijo. Se tuvo que separar de su Hijo. Porque el que murió en la cruz no fue el Padre. El que murió en la cruz fue el Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Hay algunos afiebrados, sectarios y herejes que dicen que fue el Padre que murió en la cruz. ¡Qué herejía tan grande! Dios tenga misericordia. Tenemos que orar por los herejes. No fue el Padre que murió en la cruz. No fue el Padre que dijo Elí, Elí, lama sabactani. Fue un hijo desamparado, abandonado, sufriente, que clamaba a su Padre: Dios mío, ¿por qué me desamparaste? ¿Por qué me dejaste? En la hora más oscura, en el momento más difícil, me dejaste. Y así tenía que ocurrir. Así tenía que pasar. El Padre cerró los ojos, cerró los oídos. Esa, en mi opinión, esto es muy personal, fue la única oración que no fue respondida. Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? No tuvo respuesta esa oración, la única. Jesús sabía a lo que iba. Por eso, en la noche anterior, Él había orado ahí en el Monte de los Olivos. En su oración había dicho: Padre, si es posible, haz que esta copa pase de mí. La copa que había de beber, la de la
la de la humillación, la del escarnio, la del abandono. Él ya lo veía, ya sabía. Si es posible, dijo. Su humanidad tembló ante la muerte. Pero no se haga mi voluntad, dijo Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre eterno. ¿Aló? No mi voluntad, dijo Jesús. Tenía voluntad propia. Su voluntad era no morir en la cruz. Pero la de su Padre era que sí muriese en la cruz. Dos voluntades. Amén. Jesús no era el Padre, ni el Padre era Jesús. Jesús, el Hijo del Padre, Hijo de Dios. Y el Padre Celestial, que cerró los ojos, cerró los oídos, miró para otro lado. No podía ver el pecado de todos nosotros. La ley de Dios demandaba que el alma que pecare morirá. Y allí murió nuestro Señor Jesús para satisfacer la demanda de la ley de Dios. La ley de Dios que el apóstol Pablo nos dice que es justa, santa y buena. Esa ley demandaba muerte para el pecador. Por eso Él sacó el pecho, por ti, por mí, y fue a la cruz. Sacó el pecho para exponerse a esa humillación. No solo los azotes le dolieron, sino al mostrarse desnudo, envuelto en burlas, escarnios, gritos, la maldad desenfrenada, los demonios incentivando a aquella turba de corazones negros, oscuros como la oscuridad que sobrevino a las 12 del mediodía. Y el Hijo de Dios, crucificado, se hizo el silencio, pero ahí estaba agonizando, ya no con la compañía de su Padre, solo, tan solo como muchas personas se sienten solas, porque los han abandonado, les han dejado, les han mentido, los han engañado, y se sienten desesperados porque se encuentran solos. Ya no hay motivos para sentirte sola o solo. Hubo alguien que sufrió la soledad de una manera única. Se llama Jesucristo. Ni tú ni yo debemos de sufrir nunca más la soledad, porque ahora nuestro Padre Celestial está con nosotros. Ahora nuestro Dios Todopoderoso nos acompaña. Ahora la presencia de su Espíritu está en nuestra vida, está a nuestro lado, está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús hizo su trabajo, hizo lo que te había sido enviado a hacer. Él vino a morir por nuestros pecados, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, tú y yo, y lo hizo a cabalidad. Él lo sufrió todo, derramó hasta la última gota de sangre por ti y por mí, y lo hizo por amor a todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Lo hizo por amor. No tenía por qué hacerlo. No tenía por qué hacerlo. No podía Dios crear una raza de criaturas santas semejante al humano. Claro, si para Dios no hay nada imposible. Pero Dios no lo hizo así. Dios tenía un plan. Y el plan era que tú y yo
escucha debe de saber que Dios le ama. No quiere que estés solo, que estés sufriendo. No quiere que por ningún motivo que el enemigo haya intentado hacer a través de las circunstancias negativas sobre tu vida o algo que está tratando de hacerte sentir infeliz. Ahora es la hora de que debes de saber de que el Todopoderoso y más que nunca está presente en tu vida, si puedes creerlo. No estamos solos. Dios está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Pero Él estuvo desamparado. Desamparado. Pocas palabras habló Jesús, pero claves palabras que mostraron lo que estaba sucediendo. No hizo una redacción porque no era una queja. No se estaba quejando de que sus discípulos lo abandonaron. No se estaba quejando de la poca fraternidad o amistad. No se estaba quejando de la ingratitud de aquellos que habían recibido un milagro de parte de Él y probablemente estaban allí presentes y no abrieron su boca, sino que más bien se sumaron a la multitud diciendo: crucifícale, crucifícale. Jesús no se quejaba de eso. No se quejaba de ese abandono. No se quejaba del abandono de una esposa, de un esposo, de un hijo, de un padre. No se quejaba del abandono de sus discípulos, ni se quejaba del olvido de la sociedad y que nadie me ama y nadie me quiere y nadie me reconoce y que estoy sola y que estoy solo. No, Jesús sencillamente expresó: Elí, Elí, lama sabactani. Se dirigió al único que podía dirigirse. Al único. Nadie iba a poner atención a la palabra suya en esa instancia. Pilato, Herodes, los soldados. Si los soldados se repartieron sus vestiduras, nadie iba a escuchar, ni tenía esa frase la intención que la escuchase nadie, sino que quedó registrada como referencia para nosotros de que cuán profunda fue ese desamparo, cuán oscuro ese momento. Te abandonaron, te dejaron, te humillaron. No te quejes. Él no se quejó. Se dirigió a su padre. A su padre. Y aún así, su padre en ese momento se olvidó de él. Pero había una razón, ya la explicamos. Es que él estaba con todo el peso de nuestros pecados sobre él. Hoy en día no hay ese condicionante con nuestra oración hacia nuestro Padre Celestial. Por eso el Señor enseñó, y con esto terminamos, enseñó que nuestra oración debe estar dirigida al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Padre tiene un nombre. Y no hay Jesús, por la duda lo aclaro. Padre nuestro que estás en los cielos. Él oró de esa manera y nos enseñó a orar. A orar, porque siempre nuestro Padre va a responder a las oraciones de un hijo que lo haga en el nombre de Jesús. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Pedir algo al Padre en el nombre, ¿qué significa, pastor? Repetir como un lorito el nombre de Jesús.
no hace tu oración santa que diga Jesús. Lo que hace una oración correcta es que la estás haciendo en representación de Jesús. Y eso es lo que significa orar en el nombre de Jesús. Cuando alguien ora en el nombre de Jesús, no es porque dice en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, no. Es porque lo hace con la fe de que está actuando en representación del Hijo de Dios, como un embajador, con la autoridad de Jesucristo. ¿Me explico? Porque hay muchas cabezas duras por ahí que no pueden entender esto. Que hacer algo en el nombre de Jesús no significa repetir el nombre de Jesús necesariamente, ni bautizar en el nombre de Jesús, no. Significa hacer algo en representación de Jesús. A los desinformados les sugiero que lean su Biblia bien. Eso es muy importante. Que cada vez que nos acercamos a nuestro Padre Celestial en oración lo hagamos en el nombre de Jesús. Una vez alguien me dijo, yo estoy en el nombre. ¿En qué nombre estás? ¿El nombre que es un vaso que te metieron adentro? ¿En qué nombre estás? Más bien dirás, oro en el nombre de Jesús, que es muy diferente. A estar en algo, un nombre. ¿Contiene algo un nombre? ¿Tiene la capacidad el nombre de contener algo como una caja, un cajón? Ahora, si tú me dices, bueno, yo estoy en Cristo Jesús, tiene lógica y es verdad. Pero si tú me dices, estoy en el nombre de Jesús, no me dices nada. Estamos en Jesús cuando creemos que estamos en Él. Pero es muy diferente a decir en el nombre de Jesús. Porque el nombre no puede contener a nada ni a nadie. Es un nombre, nada más. ¿Me explico, hermanos? Para leer la Escritura nosotros tenemos que usar sentido común, lógica y fe, por sobre todas las cosas. Y por sobre todas las cosas, ser nosotros consecuentes con las palabras de Jesús. Amén. Entonces, Elí, Elí, lama sabactani. Yo le preguntaría a alguna de esta gente, ¿verdad? ¿Era una queja? No, ya lo aclaré. ¿Era un reclamo? No, tampoco. Por primera vez, Padre, me siento solo. Era parte de la culpa nuestra que tenía que pagar Él. ¿Me explico? Amén. Elí, Elí, Dios mío, la traducción. No hablaba consigo mismo. Hablaba con Dios, su Dios. Ahora subo a mi Dios y a vuestro Dios, le dijo a sus discípulos. María, no me toques, todavía no he subido a mi Dios. Otro día vamos a explicar eso. Pero qué importante ser consecuente de la palabra de Dios y saber el significado de esas vestiduras, de la cual fue vestido en la cruz. No estaba desnudo. No, estaba vestido con nuestros pecados. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Tejida aquella túnica de arriba abajo. De arriba para abajo. Venía de Dios hacia abajo. Nunca Jesús fue guiado por sí mismo. No se haga mi voluntad sino la tuya. Él dijo en Juan 5:19, ya termino, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solo lo que le ve hacer al Padre.
porque todo lo que el Padre haga, el Hijo lo hace también. Apunte, Juan 5:19. Y léalo con una mente abierta y desprejuiciada. El carácter de Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, el Hijo de Dios encarnado, era un carácter santo, precioso, puro, sano. Y las vestiduras que él tenía eran de arriba a abajo, como fue toda su vida, guiada por su Padre. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Fue avergonzado hasta lo sumo cuando fue despojado de esa vestidura. Qué cómodo se sentía Jesús con sus vestiduras. Aún cuando estaban todas ensangrentadas. Su sangre preciosa, pura y santa, eran parte de él. Y esa vestidura ya era parte de él. Pero le fue arrancada, quitada. Tenía que ser vestido de otra manera, para una ocasión especial. Una ocasión vergonzosa. Vergonzosa. Desnudo. Cubierto por lo que el ojo humano no puede ver. Por el pecado que solo el Padre puede ver. ¿Aló? El Padre solo puede verlo. Los que lo veían ahí crucificado y desnudo veían su desnudez. Querían oír lo que él decía. Y de hecho oyeron. Por eso está escrito aquí. Nunca una queja. Nunca una maldición. Un reclamo. Nunca. Solo su padre. Elí, Elí, lama sabachthani. Su madre, nos dice el verso, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Qué vergüenza. Qué humillación la que él sufrió por nosotros. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a quedar con esas palabras? ¿No vamos a hacer algo? ¿Vamos a quedar insensibles? ¿De brazos cruzados? ¿Qué vamos a hacer? Si aún no abrazamos a Jesús, hagámoslo. Recibe a Cristo. Si ya lo hiciste, no te olvides de lo que Él hizo por ti. Nunca te olvides. Especialmente cuando te toque la posibilidad de que el mundo te avergüence. Por eso no te metas en lugares vergonzosos, ni en situaciones vergonzosas que dejen mal parado el nombre del Señor. Porque Él ya sufrió tu vergüenza, nuestra vergüenza. Y cuando estés en ese momento, esa tentación o esa situación, reflexiona un instante, acuérdate de estas palabras. Acuérdate y pregúntate, ¿Jesús estaría en este lugar? Yo te doy la respuesta. Sí estuvo. Pero estuvo para que tú no estés. Estuvo colgado, desnudo, humillado, para que tú y yo no estemos en esa situación, que no tengamos que pasar por eso. Él estuvo.
estuvo en medio de los demonios, estuvo en medio del furor, de la maldad, de la sensualidad y del pecado. No nos describen las Escrituras todas las maldiciones contra Jesús. Pero los demonios, ellos saben hacer su trabajo. Y aquella multitud enardecida, con odio, sed de sangre y de muerte, abrieron sus bocas perversas, malignas, para profundizar en la agonía y el dolor del Señor. No tienes tú que pasar por eso, ni por esa vergüenza, que digan, ¿y ese no es un hijo de Dios? ¿Acaso no me habló un día del Evangelio? ¿Acaso no me habló de Cristo? Y ahora lo veo en esa condición. Ahora lo veo hablando en esa situación. Ahora lo veo en ese ambiente. Ahora lo veo de la manera en que se muestra el mundo. Ahora lo veo indebidamente ataviado. Ahora lo vemos haciendo todo lo contrario a lo que nos dijo que se debería de hacer. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, hermano! Esas cosas son muy vergonzosas. Y los demonios sacan provecho de esas cosas. Toman cuenta, toman nota y apuntan cuáles van a ser sus víctimas más vulnerables. Se lo puedo asegurar. Lo que hablamos, la imagen que reflejamos, nuestra vestimenta refleja nuestra alma. Generalmente, nuestras actitudes, nuestro caminar, nuestro hablar, la forma y la manera que nos conducimos en la sociedad, dan un testimonio, para bien o para mal. Por favor, que nadie, y yo me incluyo, deshonremos el nombre del Señor. Ninguno debería de deshonrar el nombre del Señor, aquel que murió por nosotros. Lila Masalatani. Levanta tu mano y vamos a darle gracias al Señor. Dios tiene el deseo que su pueblo sea un pueblo glorioso, de gran testimonio, y que la gente nos conozca por lo que hemos sido llamados a ser, hijos e hijas de Dios. Ese es el deseo de Dios, que lo representemos bien, no solamente cuando estamos en una reunión pública como esta, sino también cuando estamos en nuestras casas. Hay muchos ojos que están sobre nosotros. Cuando estamos en la calle, cuando vamos a un parque, cuando caminamos por la orilla de un lago, un río o al mar. Cuando estamos entre la gente. Nuestras miradas, nuestras palabras, nuestros gestos y actitudes hablan más, mucho más que muchas otras cosas. Y
conocen muy bien ese lenguaje. Dios tenga misericordia y nos ayude a todos. Amiga, amigo, este es el momento de ser diferente. Dios quiere gente diferente. Que sea diferente en todo. Dios quiere gente diferente para su gloria, para su honra, para que el mundo diga, este era antes así. No, ya no es así. Es diferente. No lo puedo creer. Una vez alguien me dijo, pero estás diferente. Sí, le digo. Tengo otra vida ahora. No soy perfecto, pero sí tiene razón, estoy diferente. Somos llamados a ser diferentes, mi hermano. Tú eres llamado para manifestar la gloria de Dios. El mundo tiene que ver ese poderoso testimonio de parte tuya, de parte nuestra. Testimonio de la iglesia de Jesucristo y no de una fantochada, de un circo en la que falsos maestros, pastores, falsos profetas, falsos apóstoles quieren hacer de la iglesia un cachivache, una basura, una porquería, un bote de basura. No lo van a conseguir. No lo van a conseguir. Porque Dios vela por su iglesia. Lamentablemente, muchos tienen que pagar las consecuencias de sus desvaríos. Van a pagar la consecuencia de la maldad. Debemos adorar los unos por los otros. Vamos a orar. Vamos a orar. Amiga, amigo que estás viendo, vamos a orar por ti también. Si deseas recibir a Cristo ahora en tu corazón, este es un momento especial. Él está aquí, está allí donde tú estás. Repite conmigo, vamos a repetir todos, por favor. Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Y tú que no lo tienes, repite conmigo. Y te recibo ahora, Jesús, en mi corazón. Te recibo, Señor. Te abro las puertas de mi alma. Entra, habita en él. Lléname del Espíritu Santo. Ayúdame, levántame, guíame en este camino, Señor. Abre mi entendimiento. Haz que las Escrituras me muestren el camino. Gracias, Padre, gracias. Anota mi nombre en el libro de la vida y te doy gracias porque sí sé que no me vas a dejar nunca solo, porque ya desamparaste a tu Hijo y lo hiciste por mí. Gracias por la salvación, amén y amén. Vamos a orar por los enfermos. Si hay alguien enfermo aquí, crea que Dios va a sanarlo. Crea que el poder de Dios se derrama sobre todos aquellos que están enfermos. Dios es un Dios de milagros y para eso le envió a su Hijo Jesucristo, para que manifestase su amor. Y ese amor fue manifestado hasta el extremo, hasta darlo por cada uno de nosotros, a que muera en una cruz, a que sea humillado. Y la Biblia nos dice también, Isaías nos informa que por sus llagas, por esas laceraciones, por esas heridas fuimos nosotros curados. No solo nuestros pecados, sino también nuestro cuerpo curado, nuestra mente, nuestra alma. Si hay quien necesita salud en el alma, en la mente, en el cuerpo, ponga una mano con fe en el lugar de su dolencia y diga: lo creo, lo recibo el milagro, recibo salud. Ahora recíbela en el nombre de Jesucristo. Declaramos que está sano por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, por lo que Él sufrió, por lo
porque Él hizo a nuestro favor. Lo creemos. Confiésalo tú también. Estoy sana, estoy sano. Levántate de la imposibilidad en la que estabas. Camina, anda, dóblate, agáchate. Alaba a Dios, glorifica al Señor. Comienza a darle gloria a Dios, porque se fue el cáncer, se fue el SIDA, se fue el COVID, se fue la fiebre, se fue el reuma, se fue la artritis, la artrosis, se fueron los problemas en el estómago, las úlceras desaparecieron, se fueron en el nombre de Jesús. Las enfermedades incurables en el hígado, en los riñones, cálculos son deshechos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, los problemas hepáticos son sanos ahora. Ahora los problemas en la garganta, pulmones, bronquios, se abren los bronquios. Ahora se restablecen los pulmones en el nombre de Jesús. La sangre se renueva. Reprendemos el colesterol, reprendemos la alta y la baja ahora presión fuera en el nombre de Jesús. La obesidad fuera en el nombre de Jesús. Los problemas que paralizan, inutilizan, ahora los reprendemos fuera en el nombre de Jesucristo. Los tumores desaparecen, los huesos se corrigen, endereza. Lo creemos en el maravilloso nombre de Jesús. Toda enfermedad se fue ahora. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Nos despedimos con la maravillosa paz del Señor Jesús. Puedes ver este video y muchos más en la página Pastor Carlos de Betá, en YouTube, sección videos, y también en YouTube, en los videos, y en Pastor Carlos de Betá en Facebook, en la zona de videos. Dios le bendiga.